Hola, bienvenidos todos a mi canal. Mi nombre es Miguel y esto es Miguelitos DIY. El día de hoy estoy súper feliz, contento de tenerlos nuevamente por aquí. Espero que se encuentren súper bien. Y en esta oportunidad quiero mostrarles una plataforma online en la cual podrás diseñar como todo un profesional. Esta plataforma es Kittl, la cual me ha dejado con la boca abierta con todas las herramientas que tienes de una manera gratuita. Yo les confieso que a mí me va a ahorrar muchísimo trabajo el utilizar esta plataforma. No tiene nada que envidiarle a las demás plataformas digitales que también te ayudan con el diseño gráfico. Si quieres crear diseños como un profesional, solamente tienes que tener acceso a internet y una computadora. El resto lo hace Kittl por ti. Sin más que hablar, quiero mostrarles las herramientas que tiene prediseñadas Kittl para ti. Bueno, aquí esta es la página principal de Kittl, en la cual puedes encontrar muchísimas opciones para editar cualquier tipo de diseño. Aquí tenemos la parte de la inteligencia artificial, que creo que es muy nueva en su aplicación, pero aquí también tenemos la parte de los logos. Puedes editar si tienes algún tipo de idea, y solamente por aquí puedes conseguir muchísimas otras ideas en las cuales puedes editarlas completamente. También tenemos para hacer etiquetas de nuestros productos, bellísimas, me encantan, de verdad, son muy lindas, son súper fáciles de editar para hacer camisetas y son muy muy bonitas. De hecho, te voy a mostrar cómo podríamos hacer una camiseta con un diseño que ya esté predeterminado. Vamos a colocar aquí y vamos a hacer este diseño. Por ejemplo, este diseño. Aquí puedes modificarle los colores que tú quieras. Si venimos aquí a esta parte de la herramienta, aquí podríamos ver cómo se vería este diseño en una camiseta. Ok, perfecto, miren. Colocamos aquí esta camiseta. Vamos a esperar que cargue y miren cómo se vería. Antes de hacerla, podríamos verificar cómo se vería y qué tamaño sería más ideal para realizar esta camiseta. Podemos también hacer estos suéteres ajustando el tamaño del diseño. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí también tenemos, vamos a colocarlo en un cojín. Ajustamos la imagen y se verían súper lindos. Creo que también por aquí tenemos algunas tazas, algunas fotografías, para libretas, para algunos shorts, algunas gorras. Me parece que esta herramienta es súper útil para los que diseñan y venden sus artículos. Miren cómo se vería en una taza. Bueno, solamente quería mostrarles esta función. Ahora sí vamos a comenzar a hacer los proyectos para decorar y poner nuestra casa hermosísima. Aquí les muestro esta idea maravillosa para decorar. Una vez que entremos a la plataforma, lo primero que vamos a colocar es que vamos a hacer un nuevo proyecto. Nos va a aparecer esta nueva ventana donde te va a sugerir 9 tamaños predeterminados y tú puedes elegir el que más se ajuste a tu necesidad. En mi caso, por ejemplo, yo voy a utilizar esta que está por aquí, que viene siendo como que el tamaño carta. También te va a preguntar, obviamente, qué tipo de orientación necesitas. Yo coloqué que era la orientación vertical. Una vez esté abierto, vamos a cerrar esta ventanita por aquí y vamos a empezar a incluir los elementos. Principalmente yo me voy a ir a los elementos que son súper básicos para que ustedes vean lo fácil y rápido que es hacerlo. Y voy a ingresar con este círculo. ¿Verdad? Voy a seguir buscando otros diseños, otros elementos que me parece que son súper lindos. De verdad, vamos a agregar este. Y este también lo voy a agregar para hacer un modelo de una Canva pero muy moderna. Tengo 3 elementos que son súper básicos, pero quiero también agregarle un poquito más otras cosas. Vamos a colocar aquí en las ilustraciones, a ver qué también nos tiene. Me parece que son bonitas, pero quiero algo más abstracto para este diseño. Voy a bajar, aquí hay unos modelos abstractos. Ya vamos a abrir aquí, vámonos por aquí y vamos a abrirlo. Esta ventana para ver qué diseño nos tiene. Me encanta el primero. Me encantan estos arcoíris, me encantan, de verdad me gustan muchísimo. Vamos a agregarle, para comenzar, vamos a agregar esta plantica que está por aquí, que es como un alga marina. Vamos a seguir viendo, me gustan muchísimo, de verdad, se los recomiendo. Y estos son los diseños totalmente gratuitos. Vamos a buscar el primero y vamos a agregar el primero que vimos que me gustó muchísimo y creo que también se adapta muy bien con este diseño que estoy realizando. Colocamos aquí. Y yo creo que con estos 5 elementos estoy bien por el momento. Vamos a ordenarlos cada uno. Vamos a colocar este un poquito más pequeño.
por aquí. Vamos a colocarlo un poquito más pequeño. Vamos a centrarlo para que quede bien simétrico el diseño. Colocamos aquí, también lo tratamos de ubicar en el centro. Pero vamos a colocarlo por aquí abajo y vamos a poner mejor este que tengo aquí. Vamos a doblarlo unos 90 grados para que quede de forma horizontal. Lo abrimos un poco por aquí y lo colocamos en el medio y ajustamos el tamaño. Vamos a colocar el de abajo un poquito más grande también para que sea un poco más proporcional con los dos de arriba. Esta alga que tengo por aquí, vamos a abrirla bastante, la quiero bien amplia para que no se pierda en el diseño. La voy a voltear un poco y voy a tratar de colocarla hacia aquí en la parte superior izquierda. Quiero abrirla un poquito más, vamos a colocarla por aquí, la coloco en esta esquina. Quiero abrirla un poquito más, pero aquí vamos a abrirla un poquito más y la voy a ubicar. Ahora estas manchitas que son súper hermosas, ahora quiero ampliar un poquito más estas manchitas y la voy a dejar a mitad. Ya verán por qué. Aquí vamos a colocarla, vamos a ubicarla súper bien y aquí estamos listos. Entonces vamos al círculo. Si hacemos clic sobre la imagen nos va a salir esto aquí para poder modificar los colores. Yo quiero hacer hoy una paleta de colores entre azules. Vamos a ver por aquí. Esto tiene mucho color púrpura. Vamos a colocar un azulito. Buscando, bueno, azul oscuro. Vamos a colocarle este azul como que bien marino. Este azulito me parece perfecto. Ahora vamos con la media luna, que también quiero colocarle como... No, la media luna, que le quiero colocar como un azul también, pero un poquito más azul tirando o viéndose un poquito más gris. Vamos a ubicarlo por aquí. Perfecto. Vamos a buscar los azules y buscamos el azul que más se adecue, como por ejemplo este tono azul está perfecto aquí. Y ahora vamos con este elemento que tengo aquí abajo. También lo quiero en un tono azul, pero que sea un poquito más tirando hacia el color turquesa. Vamos a colocarlo por aquí. Buscamos el color que más nos guste y que por supuesto combine con todo el diseño. Y le damos OK. Ahora buscamos las algas. Esta alga vamos a modificarlo un poquito más hacia arriba. Y aquí lo quiero en color negro para que contraste perfectamente con el diseño. Igual voy a colocar estas manchas que colocamos y la quiero poner en color negro también. Y me gusta mucho el diseño. Ampliamos, reducimos a nuestro gusto. Volteamos un poquito por aquí para que no quede tan simétrica esta imagen. Y luego ampliamos o reducimos dependiendo como querramos que se vea nuestro diseño. Aquí ya estamos listos con esta primera imagen. Todas están centradas, perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar esta ventanita aquí de los elementos. Y vamos ahora a la parte de aquí arriba y vamos a colocar que queremos guardar el diseño. Aquí nos da gran cantidad de opciones, está la PNG y la JPG. Yo lo voy a guardar en JPG. Hacemos que sí y listo. Ahí tenemos guardado nuestro primer diseño. Hemos llegado al final de este video, espero que lo hayas disfrutado y que estés tan feliz como yo de haber conseguido esta plataforma online. Muchísimas gracias por estar aquí, espero verlos en una próxima oportunidad, se me cuidan mucho, hasta la próxima.